Bueno, ya hemos hablado de lo que es el arte de simplificar, que es sumamente importante. Hemos visto un poquito sobre lo que son los contrastes, pero también hay un tema muy interesante que yo le llamo el engañar al cerebro o engañar a la vista de la persona que está viendo tu dibujo. Y esto es muy simple. Aquí vamos a observar primero que tenemos algunos dibujos, unos cuantos dibujos. En algunos estoy aplicando un contraste muy alto, por ejemplo aquí, ¿no? Que hice un ovni y como que una construcción tras un cielo que es blanco. Pero sabemos que el cielo no es blanco, a menos que esté totalmente lleno de nubes. Pero aún así no es blanco, ¿verdad? Pero tú ves esta imagen y te das cuenta o no te preguntas de por qué el cielo es blanco o por qué no hay nubes, etcétera. No te lo preguntas en sí, porque cumple con la función de que se explica de la forma más simplificada de que lo que hay atrás es un cielo, por pura lógica, ¿me entienden? Y lo mismo ocurre en este de acá. Estoy usando unos altos contrastes, por ejemplo, en las escaleras, en donde lo único que hice fue poner unos rectángulos un poco fuertes y en combinación con esos espacios en blanco, por la forma en cómo están acomodados, uno intuye o el cerebro cree que ahí hay escaleras. Y de igual forma empiezo a trazar unos pequeños garabatos con el trazo mágico y creo un poco de contraste para hacerle creer al cerebro o a la vista que aquí hay un objeto, y el objeto al que más se parece, al que el cerebro intenta como que decir, ok, te pareces más a esto, estás en este lugar, así que eres esto. Entonces podemos ver que es un árbol. Lo que está de fondo son simplemente garabatos, pero de igual forma el cerebro entiende que es algo que está detrás, pero sabemos que lo que está muy lejos no tiene mucho detalle porque no alcanzamos a ver qué es. Entonces, pues cuando uno lo dibuja, no puede darse el lujo de no poner detalles y simplemente crear cosas aleatorias, que es lo que yo hago mucho. Y ahora sí, por ejemplo acá nos damos cuenta de que de fondo tenemos un cielo. Y ahora que lo vemos en blanco y negro, tú has de decir, oye, pero el cielo tiene este tono tan gris. Sí, así es. El cielo tiene un tono más o menos intermedio. O sea, en la escala de los valores, más o menos el cielo está por la mitad, por ahí. Y lo podemos comprobar de que hay un tono muchísimo más blanco, que son las nubes. Si tú ves el cielo, te das cuenta de que el azul del cielo es más oscuro que el blanco de las nubes. Esto es sumamente interesante e importante. Es decir, conocer el valor de los objetos, en este caso del cielo, de las montañas, de las nubes, de los árboles, de las construcciones, para poder aplicarlo a nuestro favor y después simplificarlo o intercambiarlo. Es algo complejo, ¿verdad? Pero interesante. Pero eso es, yo le llamo como si fuera algo de magia, como un truco de magia. Ven cómo luego hacen un truco y no sabemos cómo lo hicieron, pero a veces nada más nos engañan y el truco en realidad no tiene ningún chiste. El truco en realidad fue cómo engañar a las personas de lo que están viendo. Pues yo creo que a veces el dibujo es exactamente lo mismo. Buscar la manera de engañar al ojo para que se vea de la manera más simplificada, por ejemplo, algo o un objeto que queramos transmitir. Esto es súper interesante y bonito, ¿no? Y bueno, aquí tengo unos más que he estado practicando, que son los que te sugiero que hagas así en pequeñito, nada más con trazos, porque de esta manera no tenemos que hacer muchos y podemos ir entendiendo poco a poco lo que es ese cambio de contraste, ¿vale? Pero en futuros videos vamos a empezar a usar mucho esto, lo que es la creación de objetos en base o con base a esos contrastes. Gracias a los contrastes, gracias a esa luz y sombra, podemos crear objetos. Y yo puedo crear un objeto con el hecho de dibujarlo. Por ejemplo, aquí el ovni lo estoy dibujando y ya se crea un objeto porque se superpone con el blanco de atrás y se crea un contraste. Y de esta forma también acá
al revés, podemos crear lo que es el alrededor del objeto. Y aquí no hay nada, si te das cuenta, esto es vacío. Pero este vacío, en comparación o en unión o en superposición con otros tonos que hay alrededor, se convierte en un tono más blanco sin siquiera yo pasar el lápiz por ahí. ¿Cómo? Sí. Es decir, yo puedo crear un color, un tono, un valor más blanco que el papel, sí, si pinto el papel de un color más oscuro. Entonces digamos que ahora se entiende que esto es como un fondo y la luz del objeto, yo no tuve que dibujar nada más que dejar ese espacio y usar el contraste a mi favor. Esto es sumamente importante, importantísimo en nuestros dibujos. Usar estas mañas que te estoy contando ahora, que son los contrastes, que son las figuras simples y lo que son la creación de objetos por esa superposición de contrastes, de valores, de líneas, etc. Tal vez no lo entendiste, tal vez sí, pero esto lo vamos a ir aplicando ya en próximos dibujos, ¿vale? Así que ahora que lo sabes, analízalo en otros dibujos o simplemente tú aplícalo a tu favor.